Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva videocolumna en Cultura Digital y Derecho. Y agradecerles primero que nada a todos los que me siguen en mis redes sociales, tanto mis personales como la página que creamos para este espacio. Bueno, la verdad es que el día de hoy había dos temas que quería abordar con ustedes o que platicáramos y platicarles mi opinión. El primero fue la justicia por mano propia, las implicaciones legales, éticas y morales que tiene el caso que vimos que se volvió viral de el linchamiento en una unidad de combi a un asaltante por allá por el Estado de México. Pero se dio una situación esta semana que fue algo que la mayoría de la gente ignora, pero que los partidos políticos estaban muy pendientes de eso, y fue la conmemoración del Día Internacional de la Juventud o Día Internacional de los Jóvenes, dependiendo de a qué medio le pregunten. Entonces, dada mi condición de joven, pensé que sería bueno que platicáramos un poco de eso. Y les voy a dar una opinión general y una reseña general de algunos de los eventos que realizaron tanto las juventudes de militantes de partidos políticos como de organizaciones civiles. No les puedo decir que pude checar todo lo que se publicó, pero sí me llamó la atención algunos puntos generales. Entre ellos un artículo que salió publicado en La Crónica sobre el tema de juventudes, que se enfocaba mucho en el crear una ley o que se aprobara al fin la creación de una ley para la protección de la juventud, cosa que es bastante curiosa. Y ahí vamos al punto. Durante todas estas pláticas y todos estos eventos virtuales, porque no podemos hacer eventos presenciales, que estuvieron sacando los partidos políticos, todo el mundo destacaba que apoyaba a la juventud, que la juventud era quien se iba a tomar encargo de nuestro país en el futuro y que eran los responsables del presente y del futuro de México. Todo suena muy padre, todo suena muy bien, y luego llevaron esa discusión en aras de ser aliados de los jóvenes. Todos los políticos empezaron a mencionar temas como las leyes para la protección de la juventud y los intereses de los chavos. Y recordé una cosa muy chistosa. Hace un tiempo, platicando con mi señor padre y platicando con mis hermanos, me decían, ¿por qué las jóvenes en Estados Unidos se estaban inclinando tanto por Bernie Sanders? ¿Por qué el voto joven de Bernie Sanders en su primer intento por ser presidente había sido abrumador contra el de Hillary Clinton? ¿Y por qué es de que, si uno ve las cifras en México de la intención del voto, el grueso de los jóvenes en un 44% se inclina por votar por Morena? O sea, por el partido de Andrés Manuel. Y de hecho el voto joven fue una de las cosas que marcó la diferencia para la abrumadora victoria de Andrés Manuel. Y ahí vámonos primero a la parte fea de todo video de discusión, pero que es necesario, y es los datos. En México existen aproximadamente entre 37 millones de jóvenes y 40 millones, según los últimos sondeos tanto del INJUVE como del INEGI. Habría que esperar a ver cómo cambian esas cifras. Pero, acorde a estos estudios, 17 millones de los jóvenes que viven en México están por debajo de la línea de pobreza. Esto quiere decir que viven con menos de 2,000 pesos al mes, para lo que podríamos considerar como poder sostener una vida un poquito más holgada. Yo sé que esto suena a que no es una cuestión de holgura, pero ahora imagínense lo terrible que significa para casi la mitad de los jóvenes de nuestro país vivir por debajo de tener un ingreso de 2,000 pesos al mes. Segundo punto es de que esta generación, la generación que consideramos o le llamamos coloquialmente los millennials, es la generación también mejor formada de la historia de este país, con un índice de escolaridad superior a las generaciones predecesoras. Y sin embargo, somos la generación con peores condiciones laborales en la historia de México desde la Revolución Mexicana. ¿A qué me refiero? Seguro, si ustedes son jóvenes, el primer trabajo que les ofrecieron, sobre todo a mis amigos de diseño gráfico, era: sí, te vamos a apoyar y te vamos a contratar, pero pues es por la experiencia, te vas a posicionar, es para que aprendas. Así se la llevan 2, 3 encargos donde tienen trabajadores o muy mal pagados porque los contratan bajo figuras como los honorarios, prestadores de servicios,
e incluso eso si tienen la decencia de integrarlos a un padrón laboral y con un sueldo. Otros simplemente usan la figura de becarios o aprendices, y ahora con nuestras queridas reformas y con nuestros queridos planes de gobierno se creó una situación más complicada con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora, para que no me crucifiquen mis amigos de Morena, les explico. La idea en sí es buena, es darle trabajo y oportunidades de trabajo a jóvenes que están estudiando o que están en proceso de ya haber concluido sus estudios o incluso que ya concluyeron sus estudios y quieren empezar a trabajar en estas aprendurías. Este modelo se sacó de Alemania, que tiene la suerte de tener un sistema educativo con una fuerte relación y vinculación con la iniciativa privada y el sector público, que lo que hace es que una vez que un estudiante supera el bachillerato, puede o estudiar una carrera universitaria o meterse de aprendiz y estudiar una carrera técnica en una empresa donde tiene altas probabilidades de ser contratado una vez termine esa carrera técnica. Durante su carrera técnica se le paga y el 70% de sus clases en realidad son presenciales, son estar en la industria aprendiendo sobre nuevas maquinarias, sobre los detalles de su oficio o de su carrera técnica y poder desarrollarse y costearse una vida como consideramos de clase media. O sea, tiene una aspiración de poder o mantener un ritmo de vida y un nivel de vida cómodo o también poder crecer si viene de extractos bajos, cosa que no viene incluido en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y de hecho ahí se debe de hacer una fuerte revisión de cómo es que algunas empresas se dan de alta en las plataformas y poder sancionar o ver cuáles son las prácticas que hacen. Pero no es el objetivo de este video hablar de un programa que podría mejorarse, sino de cómo es de que se ha creado toda esta política pública y por qué los jóvenes se inclinan a candidatos, por ejemplo, como Bernie Sanders, que rebasa los 60 años, o el propio presidente de México, Andrés Manuel. Y la respuesta es muy simple, y eso es algo que a nuestros queridos amigos boomers les causa una embolia cerebral. Los boomers, nuestros padres, vivieron una generación con todos los beneficios de un estado de bienestar, como son seguridad laboral, derecho a créditos del ISSSTE, créditos del FOBISSSTE, poder aspirar a que con tu trabajo y con el pago de tus impuestos ya tenías seguros médicos públicos, educación pública de calidad, ya me van siguiendo, ¿no? Y así también beneficios que nosotros no podemos imaginarnos ahorita, como es poder tener créditos para un departamento propio, una casa, después de una cierta cantidad de años trabajado. En cambio, nosotros vivimos en una generación donde la figura más común de la contratación es el outsourcing. Esto quiere decir que una empresa se dedica a conseguir trabajadores para otra empresa, y esa empresa donde estás laborando, o sea, supongamos que te contrató Financiera Chucho, pero estás trabajando de cajero en Banorte. ¿Qué es lo que pasa? Que Banorte no tiene responsabilidades laborales contigo. No tiene que darte esos estatutos bajo ley de el estado de bienestar. No está obligado a pagar tus servicios médicos mayores ante el IMSS, no está obligado a darte créditos del Infonavit o del FOBISSSTE, y no está obligado a nada de las cosas que en otras épocas era relativamente común de tener. Eso es por un detalle. Curiosamente, algo que decía mi profesor Pablo Fernández es que la generación de los 60s era una generación de la esperanza. Se creía que el mundo podía cambiar para mejor. La generación de los 80s, o sea, los que vivieron su juventud en los 80s, su etapa productiva de juventud en los 80s, cayeron en un nihilismo. ¿A qué me refiero con que cayeron en un nihilismo? Tras la caída del muro de Berlín, tras la caída de la Unión Soviética, parecía que la única opción ya era el libre mercado. Y antes de la caída, el modelo más prometedor era el neoliberalismo, promulgado principalmente en el ámbito político por Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y esa generación se dedicó a ser un poco hedónicos con el consumo de los recursos naturales, o sea, concentrarse en no me importa dónde va el plástico porque no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con el plástico. Entonces, como es más cómodo, vamos a producir todos los envases de plástico, lo que nos generó un problema medioambiental que podemos percibir hoy día con la gestión de basura. También otro tipo de crecimientos de industrias sin ningún control estatal o con el mínimo control estatal posible
que fueron depredando y depredando hasta generar una crisis medioambiental que tenemos hoy día. Ojo, esto no quiere decir que antes no había riesgos medioambientales, pero fue a partir de estas décadas, 80s, 90s, 2000 y quizás antes 70s, que se empezó a explotar toda esta bomba del desarrollo industrializado, de las manufacturas y de la obsolescencia programada, que para aquellos que no lo sepan es un mecanismo que usan las industrias para que los productos que tú les compres se vuelvan cuasi desechables después de un cierto tiempo que los hayas comprado. Y se les hace más redituable eso que crear mercancías que duren muchísimos años. Es un cambio de paradigmas bastante fuerte y se trata de siempre estar consumiendo. Entonces, ¿cuál es el panorama de esta generación? Una generación donde la mitad de nuestras personas de nuestra generación están bajo la línea de pobreza. Una generación con la crisis medioambiental más fuerte conocida en la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero? Si antes nuestros padres tenían el miedo constante de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hoy día nosotros tenemos el miedo de que el cambio climático arrase con la mitad de la población del planeta. En ese panorama también tenemos la precarización de todo tipo de servicios estatales. Nosotros no vivimos con los commodities que garantizaba el estado de bienestar con el que nuestros padres fueron criados. Y hoy día, esa generación que nos quitó esos derechos creando figuras como el outsourcing, reduciendo las responsabilidades de las industrias para con las sociedades que les garantizaban el tener sus negocios, se asombran que voltemos a ver a los que vivieron y construyeron ese estado de bienestar. Entonces, no es raro ver que los jóvenes de Estados Unidos que tienen deudas millonarias cuando terminan una carrera universitaria y que muchos de ellos terminan en la cárcel, voten por alguien que les promete crear una educación pública. No es de sorprender que en un país donde las opciones de la mayoría de los jóvenes son dedicarte al narco o morir de hambre o ser pobre toda tu vida, que les digan que pueden mejorar y que puede haber y va a haber un estado que les garantice condiciones mínimas de existencia para poder desarrollarse académica y laboralmente, no es de sorprenderse. No es un tema tan raro. Ahora viene el problema de cómo es que opera, como vimos en el video pasado, estas nuevas lógicas identitarias. Hoy día, la manera que tenemos de ya no hacer una crítica hacia el sistema en general es segregar todas las luchas en pequeñas luchas, y la juventud también se vuelve una lucha identitaria. ¿De qué nos sirve una ley que promulgue para los jóvenes si no hay las condiciones sociales mínimas y el respeto hacia las normas y las leyes ya establecidas? Puede ser útil, puede que haya temas que su servidor es un ignorante que no sabe que realmente estén beneficiando. Sin embargo, sí soy un poco crítico porque digo, para mí esto es otra suerte de segregar esa temática de juventudes y no aterrizarlo en las grandes preocupaciones que tenemos hoy día. Hoy día tú como joven, quizás que ya estés trabajando, te pregunto, ¿podrías costearte el crédito de un departamento? ¿Podrías independizarte de la casa de tus padres con el salario que probablemente es de 8,000 pesos al mes? ¿O estás dentro del rango de los famosos de clase media, de jóvenes emprendedores que terminaron la carrera o que tienen un posgrado, que gana entre 8,000 pesos a 20,000 pesos? ¿Te alcanzaría para pagar un crédito de un departamento? ¿Te alcanza para poder costearte eso? Más aparte todos los requerimientos, porque ya son requerimientos de accesos tecnológicos como internet, computadora, smartphone, que aunque no lo crean la gente boomer, ya son hoy día necesidades laborales. Y además, ¿qué pasa si te enfermas? Tú no tienes acceso a un sistema de salud, tú no estás registrado en el Fobiste, tú no estás registrado en el ISSSTE o tú no estás registrado ante el IMSS. Y si estás registrado ante el IMSS, esta es una de las trampas más fuertes en la industria hoy día. Estás dado de alta en el mínimo y todo el dinero extra que te pagan te lo pagan por fuera, para que tu cotización no sea alta y ellos no tengan que pagar impuestos. Ese es el panorama de la juventud en el ámbito laboral. En el ámbito académico, pese a que, como les dije, somos la generación técnicamente mejor preparada del país, también somos la de más alto contraste.
Somos una generación donde la gran mayoría de los jóvenes tienen que dejar la escuela para dedicarse a trabajar, porque tienen que sostener a sus familias. Y en contextos como hemos visto, los necrocontextos del capitalismo, también nos volvemos una generación donde la mejor opción para salir de la pobreza es el crimen organizado. Y bueno, todo este panorama negro solo para decirle a las juventudes que sin importar la parte del espectro político que ustedes decidan, tienen que entender algo. El ser joven no solo es un tema de orgullo y es un tema de tiempo, es un tema de una responsabilidad generacional. Las generaciones que nos precedieron, su vigencia en el ámbito social puede ser de menos de 15 años. A nosotros nos tocan 40 años de aquí en adelante, en promedio, para sobrellevar todas las barbaridades que cometieron las generaciones pasadas, aprender de ellos y de las cosas buenas que construyeron y empezar en el presente a fabricarnos un espacio y una historia dignos. Eso es todo por hoy, que tengan muy buena tarde.